Reto de 30 días. Publica tu primer libro. Todos llevamos una historia por contar. Una idea, una experiencia, una visión que puede transformar la vida de alguien más. Pero también es cierto que muchos mueren con esa historia atrapada dentro. No porque no fuera importante, sino porque nunca se atrevieron a escribirla. Este reto existe para cambiar eso. Para ayudarte a dar el paso que muchos posponen indefinidamente. Para demostrarte que sí es posible escribir y publicar tu primer libro. En 30 días. Tal vez has soñado con ser autor desde hace años, pero siempre hubo algo que se interpuso, la falta de tiempo, el miedo a no ser lo suficientemente bueno, la duda de si alguien querrá leer lo que tienes para decir. O quizás simplemente no sabías por dónde empezar. Este reto elimina esas barreras. No con promesas vacías, sino con un plan real, directo y estructurado para que cada día avances, escribas y construyas tu obra. No necesitas ser escritor profesional. No necesitas tener una editorial esperándote. Solo necesitas una decisión, la de comprometerte contigo mismo durante 30 días y hacer lo que otros solo imaginan. Este desafío está diseñado para que tomes acción desde el día 1. No para que lo pienses, no para que lo planifiques eternamente, sino para que lo hagas. Porque un libro no se escribe en la mente, se escribe con las manos, con el corazón y con disciplina. Cada día te llevará un paso más cerca de esa meta que has postergado. Desde organizar tus ideas, definir tu audiencia, crear una estructura poderosa, vencer bloqueos creativos, hasta llegar al momento en que pongas el punto final. No hay misterio, hay método. Y este método está aquí para ti. Este reto también es una declaración de identidad. Es dejar de verte como alguien que quiere escribir un libro para convertirte en alguien que lo escribe y lo publica. No importa si eres emprendedor, coach, profesional, artista o simplemente una persona con una historia valiosa. Tu libro puede marcar la diferencia. Y tú puedes lograrlo. ¿Estás listo para dejar de esperar el momento perfecto y empezar a crear tu legado? 30 días. Un compromiso contigo. Una transformación creativa. Y al final, algo que durará para siempre, tu primer libro publicado. Acepta el reto. Porque ya no se trata de soñar con escribir, se trata de hacerlo realidad. Capítulo 1. La llamada que no puedes ignorar. Hay una voz dentro de ti que lleva tiempo intentando ser escuchada. A veces es un susurro, otras veces es un rugido que te quita el sueño. Esa voz te dice que tienes algo que contar, algo que escribir, algo que poner en el mundo. No sabes exactamente por qué, pero lo sabes. Y no se trata de un simple capricho. Es más bien una necesidad, una urgencia que no te abandona. Quizá llevas años postergando este momento. A lo mejor ya comenzaste un manuscrito en algún archivo olvidado de tu computadora. Tal vez solo tienes frases sueltas anotadas en servilletas, cuadernos o notas de voz. O puede que aún no hayas escrito una sola palabra, pero dentro de ti existe un libro completo, pidiendo nacer. Este capítulo no es una introducción suave. Es una sacudida. Porque no estás aquí para soñar con ser escritor. Estás aquí para convertirte en uno. Y no mañana, no cuando tengas tiempo, no cuando la vida se calme. Hoy. El mundo no necesita más ideas guardadas en cajones. Necesita libros escritos por personas valientes. Personas como tú, que no esperan que alguien les dé permiso para compartir su voz. Este reto es para ti si estás harto de las excusas. Si sientes que ya fue suficiente de planes sin acción. Si sabes, en lo profundo, que estás listo para escribir ese libro, aunque no tengas idea por dónde empezar. Pero hablemos claro. Escribir un libro no es fácil. Y esa es precisamente la razón por la que vale la pena. Este reto no te promete inspiración mágica. Te promete estructura, acción, compromiso. Te promete que, si sigues este proceso durante los próximos 30 días, terminarás con un libro completo, real, tuyo. Uno que podrás compartir con el mundo. Y no necesitas ser un experto en redacción. No necesitas un título en literatura. Lo que necesitas es honestidad, determinación. Y un sí rotundo a ese impulso interior que ha estado esperando demasiado tiempo. Muchos creen que publicar un libro es algo reservado para unos pocos. Para aquellos con contactos en editoriales, para los que dominan la gramática, para los que tienen tiempo de sobra. Pero eso es solo una ilusión. Hoy, más que nunca, tú puedes escribir, terminar y publicar tu propio libro. Porque lo que más vale no es un estilo perfecto, sino una voz auténtica. Tu historia, tu experiencia, tu visión, todo eso es suficiente. Lo que has vivido, lo que has superado, lo que has aprendido, eso puede tocar a otros de una manera que no imaginas. Alguien allá afuera está necesitando leer justo lo que tú estás a punto de escribir. Pero no lo sabrás hasta que lo hagas. No lo sabrás hasta que te atrevas.
Durante este reto, cada día tendrá un propósito. Cada día estará diseñado para llevarte, paso a paso, desde la idea hasta el manuscrito final. Y sí, vamos a hablar de estructura, de capítulos, de revisiones, incluso de autopublicación. Pero más allá de las técnicas, vamos a trabajar contigo. Con tus bloqueos. Con tus dudas. Con tu disciplina. Porque escribir un libro es también escribirte a ti mismo. Escribir transforma. Y lo hace de formas inesperadas. A veces, al intentar ordenar tus ideas, terminas entendiendo algo de tu propia vida que nunca habías visto con claridad. A veces, al escribir para otros, descubres cuánto te necesitabas a ti mismo. Escribir un libro no es solo un objetivo creativo. Es una forma de sanar, de crecer, de liberar tu voz. Así que, respira. Siente ese cosquilleo en el pecho. Eso es la emoción de algo que está a punto de comenzar. Y aunque hoy no sepas todo lo que vas a escribir, aunque tengas miedo, aunque creas que no estás listo, este es tu momento. No hay vuelta atrás. No más excusas. No más aplazamientos. Has aceptado el reto. En 30 días, tendrás un libro. Y esta es la primera página de tu nueva historia. Capítulo 2. El poder de empezar sin saber todo. Una de las grandes mentiras que muchos aspirantes a escritores se cuentan a sí mismos es esta: necesito tenerlo todo claro antes de empezar. Pero lo cierto es que nadie empieza sabiendo exactamente cómo se verá su libro cuando esté terminado. Nadie. Y los que esperan a tener el mapa completo suelen quedarse varados en el mismo punto por años. Tú no necesitas tener todas las respuestas. Lo que necesitas es empezar. Imagina por un momento que estás ante un enorme rompecabezas. Tienes algunas piezas en tus manos. No todas encajan de inmediato, no conoces la imagen final con claridad. Pero conforme vas avanzando, algo empieza a tomar forma. Las piezas que antes parecían confusas encuentran su lugar. Las que faltaban comienzan a revelarse. Eso es escribir. Comienzas con fragmentos. Con intuiciones. Con sensaciones. Y, poco a poco, el libro aparece. Esperar a tener una visión perfecta es como esperar a que el camino se ilumine por completo antes de dar el primer paso. No funciona así. La claridad no es el punto de partida. Es la recompensa de los que avanzan. Este capítulo es tu permiso para avanzar en medio de la niebla. Para escribir aun cuando no tengas una estructura completa. Para confiar en que la inspiración te encuentra mientras estás en movimiento, no antes. Muchos aspirantes se paralizan al pensar en la estructura. ¿Cómo debería organizar los capítulos? ¿Debería escribir en primera persona o en tercera? ¿Y si nadie quiere leer lo que tengo que decir? Todas esas preguntas son válidas. Pero no deben detenerte. Porque todas, absolutamente todas, se resuelven con una sola acción: escribir. Y escribir no significa perfección. Significa dar forma, día tras día, a lo que llevas dentro. El primer borrador de un libro no es una obra maestra. Es una conversación interna. Una forma de escarbar dentro de ti para encontrar algo que valga la pena compartir. Escribir es cavar. Y cavar no es glamoroso. Es sucio, es desordenado. Pero si insistes, llegarás a un tesoro. En estos primeros días del reto, lo único que necesitas es una brújula, no un mapa. Una dirección, una intención. ¿Qué quieres provocar en quien te lea? ¿Qué emoción, qué pensamiento, qué transformación quieres sembrar? Si puedes responder eso, aunque sea de forma parcial, ya tienes una guía. Tal vez quieres inspirar. Tal vez quieres enseñar. Tal vez quieres contar tu historia porque sabes que alguien allá afuera necesita sentir que no está solo. Eso basta. Esa intención es suficiente combustible para empezar. No estás escribiendo un libro académico, ni estás haciendo un examen de redacción. Estás creando una obra que debe ser honesta antes que impecable. Y eso significa que puedes darte permiso de escribir mal, con errores, con repeticiones, con frases que aún no suenan bien. Todo eso forma parte del proceso. El primer borrador es solo eso, un borrador. No tiene que ser bello, tiene que ser real. Es muy probable que mientras escribes surja tu crítico interno. Esa voz que te dice que no eres lo suficientemente bueno, que lo que estás haciendo no tiene sentido, que nadie lo va a leer. Esa voz no desaparece, pero puede volverse irrelevante. ¿Cómo? Ignorándola y escribiendo igual. Si cada vez que aparece te detienes, le das más poder. Si cada vez que aparece y tú sigues escribiendo, lo pierde. Uno de los actos más valientes de este reto no es escribir. Es seguir escribiendo incluso cuando crees que no tiene sentido. No subestimes lo que sucede cuando decides comprometerte con tu libro, aunque no sepas cómo terminará. No tienes que saber cómo será el capítulo 10 para escribir el 1.
No tienes que tener un título perfecto para llenar las primeras páginas. Lo único que necesitas hoy es decidirte a escribir. Y mañana, hacer lo mismo. Así, día a día, el libro aparecerá. La mayoría de los libros no fracasan por falta de talento. Fracasan por falta de constancia. Por abandono. Por miedo. Por perfeccionismo. Por la creencia equivocada de que tienes que tenerlo todo resuelto antes de poner la primera palabra. Pero tú no vas a caer en eso. Porque ahora lo sabes, no necesitas tener todo claro. Solo necesitas empezar. Hoy, empieza. Aunque sea con una línea. Una idea. Un recuerdo. Una escena. No importa por dónde, solo importa que comiences. Porque ese primer paso, esa primera palabra, tiene el poder de cambiarlo todo. Capítulo 3. Tu historia tiene valor, aunque no lo creas aún. Uno de los mayores bloqueos que enfrenta cualquier aspirante a autor es la sensación de que su historia no es lo suficientemente interesante. ¿Quién soy yo para escribir un libro?, se preguntan. ¿Qué puedo contar que no se haya contado ya? Esta inseguridad es tan común como infundada. Y es momento de romperla por completo. Cada ser humano camina con una historia que nadie más ha vivido. Tu historia está compuesta por los detalles que solo tú has sentido. Las decisiones que solo tú has tomado. Las batallas internas que solo tú has peleado. No hay dos historias iguales. No importa si alguien más ha escrito sobre el mismo tema, tú puedes hacerlo desde una perspectiva que nadie más posee, la tuya. Imagina por un instante que estás en una sala llena de gente. Todos tienen algo que contar. Pero hay una persona, allá en el rincón, con la cabeza gacha. Tiene una historia poderosa, pero no se atreve a hablar porque cree que no es digna. ¿Cuántos de nosotros hemos sido esa persona? ¿Cuántas veces hemos escondido nuestras vivencias por pensar que no son suficientes? Tu historia tiene valor porque es verdadera. Porque no fue inventada. Porque la viviste, la sentiste, la aprendiste a través del dolor, la alegría o la lucha. Y si hay algo que conecta profundamente con los lectores, es la autenticidad. La verdad se reconoce incluso entre líneas. Y una historia honesta, contada con el corazón en la mano, tiene más poder que 1000 historias adornadas y vacías. Este capítulo es una invitación a mirarte con otros ojos. A reconocer que tu voz importa. Que tu recorrido importa. Tal vez no fuiste el primero en emprender, en fracasar, en reinventarte, en sanar, en empezar de nuevo. Pero fuiste el único que lo vivió como tú lo viviste. Y ahí está el valor. Ahí está el libro. Escribir tu historia es también un acto de amor propio. Es un proceso de validación. Un testimonio de que has pasado por algo y estás dispuesto a compartirlo para que otros puedan aprender, sentir o encontrar compañía. No necesitas que tu vida haya sido perfecta o dramática para que valga la pena contarla. Solo necesitas estar dispuesto a narrarla con sinceridad. Muchos autores han cambiado la vida de millones con relatos aparentemente simples. Libros que nacieron de una experiencia, de una reflexión cotidiana, de una conversación, de una pérdida, de un hallazgo inesperado. No necesitas una vida extraordinaria. Solo necesitas el valor de abrirte. Quizás pienses que nadie quiere leer sobre tus miedos, tus dudas, tus errores. Pero es justo eso lo que conecta con los lectores. Porque todos los tenemos. Porque todos, en el fondo, buscamos saber que no estamos solos. Y tú, con tu libro, puedes darle a alguien justo eso: compañía. Comprensión. Coraje. No te censures. No le pongas filtros a tu historia antes siquiera de escribirla. Lo que hoy consideras irrelevante puede ser la pieza que le falta a alguien más. El fragmento que conecta. La frase que resuena. Hay lectores esperando una historia como la tuya, aunque tú no lo sepas. Este capítulo también es un recordatorio: tu historia no necesita aprobación para ser contada. No necesita likes ni validación externa. No estás escribiendo para agradar. Estás escribiendo para expresar. Para compartir. Para liberar. Si te enfocas en eso, tu voz será fuerte, clara, valiente. Ahora bien, cuando decidas contar tu historia, hazlo con total honestidad. No intentes hacerla más grande de lo que es. No la disfraces para que suene más impactante. Confía en que la verdad, desnuda y sin adornos, es suficiente. Si algo duele, escríbelo. Si algo te dio miedo, escríbelo. Si algo te cambió, aunque no sepas cómo explicarlo del todo, escríbelo igual. La vulnerabilidad no es una debilidad al escribir. Es un puente. Y cada vez que decides cruzarlo, alguien al otro lado se siente más acompañado, más fuerte, más humano. Hoy, este reto te invita a escribir desde la verdad. A no subestimar lo que has vivido. A encontrar en tus propios pasos la materia prima para un libro que puede marcar una diferencia.
No esperes a tener una historia digna de contar. Empieza con lo que tienes. Porque lo que tienes, tal como es, puede ser justo lo que el mundo necesita leer. Capítulo 4. Rompe el mito del escritor perfecto. Uno de los grandes sabotajes mentales que enfrenta todo aspirante a escritor es la idea del escritor perfecto. Esa imagen romántica de alguien que se sienta frente al teclado con una taza de café, completamente inspirado, escribiendo sin parar páginas magistrales, como si cada palabra viniera dictada por los dioses. Y claro, cuando uno se enfrenta al documento en blanco, con dudas, errores, interrupciones o párrafos flojos, esa imagen se vuelve un fantasma que te susurra: tú no eres escritor. Este capítulo es una demolición. Una demolición total de ese mito. Porque si vas a publicar tu libro, necesitas dejar de esperar a convertirte en alguien perfecto para hacerlo. Escribir no es una cuestión de perfección. Es una cuestión de compromiso, de verdad, de evolución. La perfección es una excusa disfrazada de estándar inalcanzable que solo sirve para retrasarte. Nadie comienza sabiendo escribir. Se aprende en el proceso. Se mejora con cada página. Se afina con cada reescritura. Los grandes escritores no son grandes porque no cometen errores. Son grandes porque escriben a pesar de ellos. Porque escriben todos los días aunque duden. Porque entienden que lo más importante no es tener la frase perfecta desde el primer intento, sino ser capaz de construir algo real y mejorarlo en el camino. Tú no necesitas ser Borges, Márquez, ni Isabel Allende para escribir tu primer libro. Necesitas ser tú. Necesitas tu voz, tu historia, tu proceso. Es mucho más poderoso un libro imperfecto publicado que una obra maestra que nunca vio la luz. La mayoría de los libros que han cambiado vidas empezaron siendo simples borradores que luego fueron pulidos. Y eso es parte del proceso natural. No tienes que tenerlo todo resuelto. Tienes que empezar. El síndrome del impostor, ese viejo enemigo que te hace sentir que no eres suficiente para escribir, debe ser enfrentado con acción. Porque no desaparece con pensamientos positivos. Desaparece cuando te sientas a escribir a pesar de él. Cuando tomas una hoja en blanco y dices: aquí estoy, sin saber si esto es bueno, pero haciéndolo igual. Los libros no nacen perfectos. Nacen crudos, torpes, sinceros. Y luego crecen. Como los árboles. Como las personas. Como las ideas. Si estás esperando el momento ideal, la palabra ideal, la estructura ideal, te vas a quedar esperando. Escribe como puedas, con lo que tengas, donde estés. Y después, edita. Corrige. Mejora. Pero primero, escribe. Otro mito destructivo es la idea de que debes tener el don. Como si escribir fuera una cualidad mágica reservada para unos pocos. Nada más lejos de la verdad. Escribir es una habilidad, y como toda habilidad, se entrena. No se nace sabiendo construir un libro. Se aprende cometiendo errores, recibiendo retroalimentación, reescribiendo, ajustando, experimentando. Además, en este proceso hay algo más importante que el talento, la disciplina. Porque la inspiración va y viene, pero la constancia se entrena. El escritor que se sienta a escribir todos los días, aunque no tenga ganas, aunque lo que salga no le parezca brillante, ese escritor va a terminar su libro. Y el que espera sentirse inspirado, probablemente nunca lo haga. Tu libro no necesita perfección. Necesita sinceridad. Necesita estructura. Necesita claridad. Pero todo eso se puede construir. Nadie nace con ello. Nadie. Aquí, en este punto de tu desafío, es posible que empieces a sentirte inseguro. Que al releer lo escrito te parezca pobre, flojo, poco contundente. Y está bien. Eso es parte del proceso. Todos los escritores pasan por eso. Todos. La diferencia entre los que publican y los que no, es que unos siguen a pesar del juicio interno, y otros se detienen por él. No alimentes más la imagen del escritor perfecto. Es una ilusión que solo te aleja de tu objetivo. Alimenta, en cambio, la imagen del escritor real, aquel que escribe aunque tenga miedo, que avanza aunque dude, que mejora aunque tropiece. Rompe con el mito. Abraza tu voz. Escribe con errores. Escribe con dudas. Escribe con todo lo que tengas. Porque en esas páginas imperfectas está tu verdad. Y la verdad, siempre, siempre, encuentra su camino. Capítulo 5. Tu rutina de escritura es tu fortaleza. Publicar un libro en 30 días no es un acto de inspiración desbordada, es el resultado de una estructura firme. Y esa estructura tiene un nombre: rutina. En este punto del reto, tu mayor aliada ya no es la motivación inicial ni el entusiasmo por la idea. Tu mayor fuerza es tu capacidad de sentarte cada día a escribir, sin negociar contigo mismo,
sin buscar excusas, sin depender de si hoy te sientes creativo o no. Tu rutina es un contrato que haces contigo. No es rígida, no tiene que parecerse a la de nadie más, pero debe existir. Debe estar anclada en tu realidad, en tus horarios, en tus ritmos, y debe respetarse como si fuera sagrada. Porque es en esa consistencia diaria donde se construye el músculo de escritor. Muchos fracasan en su intento de escribir porque creen que pueden hacerlo cuando tengan tiempo. Pero el tiempo no se encuentra, se crea. Y crear tiempo es un acto intencional, es decidir que tu libro es prioridad, que no es un hobby ni un deseo suelto. Es una decisión firme. Quizá escribas mejor por la mañana, cuando todo está en silencio y tu mente aún no ha sido invadida por las urgencias del día. O tal vez tus mejores ideas emergen al final de la jornada, cuando puedes dejar que la escritura te vacíe y te libere. No importa cuándo escribas, lo que importa es que escribas todos los días. Un bloque de tiempo, aunque sea breve, sostenido con firmeza, vale más que cualquier maratón ocasional de escritura. Tu rutina también implica preparación mental. Un pequeño ritual que le indique a tu cerebro que es hora de crear. Puede ser hacer una infusión caliente, poner música instrumental, abrir siempre el mismo documento en la misma hora del día. Estas señales son poderosas porque transforman el hábito en algo casi automático. Le enseñan a tu mente que escribir ya no es una opción, es parte de quién eres. Y aquí entra otro punto clave. No todos los días serán iguales. Habrá días en los que escribirás 10 páginas, y otros en los que apenas logres un párrafo. No importa. Lo importante es no romper la cadena. Lo importante es mantenerte en movimiento. Porque incluso cuando escribes poco, estás reafirmando tu compromiso. Estás diciendo, hoy también soy escritor. Hay quienes subestiman la rutina porque suena aburrida, porque no tiene glamour. Pero la rutina es lo que convierte a un escritor aspirante en un autor publicado. Detrás de cada libro que ves en una librería hubo decenas, cientos de días de trabajo invisible. Horas frente a una pantalla vacía, luchando con las palabras, cayendo en dudas, regresando a reescribir. Y todo eso sostenido por una rutina. Por una promesa que alguien se hizo a sí mismo: voy a terminar este libro. Tú puedes hacer esa promesa también. Y cumplirla. Una buena rutina también contempla descansos. No se trata de quemarte ni de exprimirte. Se trata de encontrar un ritmo sostenible, humano. Escribir con constancia no es lo mismo que escribir sin pausa. Cuida tu energía. Escucha tu cuerpo. Deja que el descanso sea parte de tu rutina también. Porque la claridad creativa también necesita oxígeno. Y si un día no puedes escribir, si de verdad te resulta imposible, no te castigues. Solo asegúrate de volver al día siguiente con el doble de decisión. Recuerda que este reto no es una carrera de velocidad, es una prueba de resistencia mental. Lo que estás cultivando no es solo un libro, es una identidad. En este punto del reto, ya deberías tener un número significativo de palabras escritas. Puede que empieces a sentirte más seguro o que las dudas se multipliquen. Ambos escenarios son normales. La rutina, de nuevo, será tu salvavidas. Porque cuando te sientas perdido, tu rutina te traerá de vuelta. Cuando no sepas si vas bien, tu rutina será la señal de que avanzas. Cuando todo parezca caótico, tu rutina será orden. Piensa en ella como una base sólida. Un punto fijo en un proceso lleno de emociones variables. Esa hora diaria, ese espacio reservado, ese compromiso pequeño pero constante, es el acto revolucionario que convertirá tus ideas en un libro. No necesitas más tiempo. No necesitas más talento. Solo necesitas tu rutina. Y sostenerla. Capítulo 6. La voz que te hace único. Todo el mundo puede juntar palabras. Pero no todo el mundo puede escribir desde una voz auténtica, una voz que resuene con verdad, que tenga peso, que deje huella. Esa voz no se encuentra en los libros de estilo ni en las reglas gramaticales. Esa voz se descubre escribiendo. Se afina escribiendo. Se defiende escribiendo. En este capítulo vas a enfrentar uno de los retos más profundos de todo escritor: atreverte a escribir como tú. Es normal, al principio, imitar. Todos lo hacemos. Tomamos prestadas frases, estructuras, ideas. Nos refugiamos en lo que hemos leído, en lo que admiramos, en lo que nos parece seguro. Pero llega un momento en el que eso ya no basta. Porque si solo estás repitiendo lo que ya fue dicho, ¿para qué escribirlo de nuevo? Tu lector no necesita que le hables desde la perfección. No necesita un autor que parezca inalcanzable. Necesita una voz real. Una que se equivoque, que dude, que revele, que conecte. Esa es tu tarea ahora, encontrar esa voz. Pero, ¿qué significa escribir desde tu voz? Significa escribir desde tu experiencia, desde tu forma única de ver el mundo.
Significa que cada palabra, cada párrafo, cada historia que compartas lleve tu marca, tu energía, tu verdad. No lo que esperas que suene bien. No lo que crees que otros quieren oír. Lo que tú, profundamente, tienes que decir. La autenticidad no siempre es cómoda. Porque implica mostrarse. Implica dejar caer máscaras. Implica aceptar que tal vez no todos conecten con lo que dices, pero aquellos que sí, lo harán de una forma poderosa. Y eso es lo que hace que un libro trascienda, cuando está escrito desde un lugar real. Piensa en tus experiencias, en tus cicatrices, en tus aprendizajes. Piensa en cómo hablas, en cómo sientes, en cómo piensas cuando nadie te está mirando. Esa es tu voz. No la que usas en los correos formales, no la que utilizas para encajar. La otra. La cruda. La íntima. La que está detrás de todo. Esa voz tiene un poder que no puede copiarse. Solo puede vivirse. Muchos escritores pasan años tratando de sonar como alguien más. Pero los verdaderos escritores, los que logran mover algo dentro de sus lectores, son aquellos que se atreven a sonar como ellos mismos. Y esa osadía tiene un precio, la vulnerabilidad. Porque escribir desde tu voz es también exponerte. Es contar lo que de verdad piensas, aunque incomode. Es compartir tus errores, aunque te dé miedo el juicio. Es atreverte a ser tú, incluso si eso significa ir contra la corriente. Aquí es donde muchos se detienen. Porque es más fácil esconderse detrás de lo técnico, de lo correcto, de lo aceptable. Pero si haces eso, tu libro se convertirá en uno más. Y tú no estás aquí para escribir uno más. Estás aquí para escribir algo que importe. Tu voz no tiene que ser ruidosa. Puede ser suave, pausada, serena. No tienes que gritar para ser escuchado. Solo necesitas ser honesto. Esa honestidad será el puente entre tú y quien te lea. Porque detrás de cada lector hay una vida, una historia, un corazón esperando encontrar algo que lo toque. Y tu libro puede ser eso. Pero para lograrlo, debes escribir con valentía. Debes dejar de lado el juicio interno, el deseo de aprobación, el miedo al rechazo. Porque mientras escribas desde esos lugares, estarás editando tu voz antes de que siquiera pueda salir. Y tu lector lo notará. La verdad siempre se siente. La falta de verdad, también. Así que escribe con las tripas. Escribe sin filtros. Escribe como si nadie fuera a leerlo, y luego vuelve a leerlo como si lo fuera a leer el mundo entero. Y si sigue siendo real, entonces tienes algo poderoso entre manos. También es importante recordar que tu voz no es fija. Cambia. Evoluciona. Se transforma contigo. Lo que hoy escribes desde cierta perspectiva puede tener un tono distinto dentro de un año. Y eso está bien. Porque tu voz es el reflejo de tu momento presente. De tu camino. De tu proceso. No trates de encajarla en un molde. Déjala crecer contigo. Y si aún no sabes cómo suena tu voz, escribe más. Escríbelo todo. Lo que piensas, lo que callas, lo que no te atreves a decir en voz alta. Solo escribiendo descubrirás cómo hablas cuando nadie te interrumpe. Solo escribiendo sabrás cuál es tu ritmo, tu lenguaje, tu forma de nombrar el mundo. Tu voz es tu bandera. Tu mayor herramienta. No necesitas ser como nadie más. Solo necesitas escribir desde donde nadie más puede, desde ti. Capítulo 7. El miedo a ser leído. Uno de los miedos más invisibles, y más potentes, que enfrenta cualquier escritor no es el miedo a escribir, sino el miedo a ser leído. Porque escribir en privado puede sentirse liberador, casi terapéutico. Es tu mundo, tu refugio, tu rincón donde puedes expresarte sin consecuencias. Pero el momento en que decides compartir lo que has escrito, algo cambia. Algo se activa. Algo se sacude dentro de ti. El miedo a ser leído no siempre se presenta como un grito. A veces es una duda silenciosa. ¿Y si esto no le gusta a nadie? ¿Quién soy yo para publicar algo? Y ahí empiezas a revisar lo escrito con una mirada distinta. Ya no ves tus ideas como expresión, sino como posibles errores. Empiezas a censurarte, a corregirte antes de terminar. A recortar lo que tiene filo, a suavizar lo que tenía impacto. Este miedo es común. Y poderoso. Porque lo que está en juego no es solo tu escritura, sino tu identidad. Lo que has puesto sobre la hoja es más que tinta o teclas, es una parte de ti. Es tu historia, tu opinión, tu mirada. Cuando alguien lee tu libro, no solo está leyendo tus palabras. Te está leyendo a ti. Y eso puede paralizar. Pero también puede liberar. Porque cuando decides cruzar esa barrera, cuando te atreves a dejar que el mundo lea lo que escribiste, algo en ti se transforma. Descubres que no necesitas gustarle a todos. Que tu valor no se define por una reseña, un comentario o una reacción.
Que tu libro no es una súplica de aprobación, sino una declaración de presencia. Publicar es un acto de coraje. No porque implique grandes medios o editoriales, sino porque implica mostrarte. Implica decir, esto es lo que pienso, esto es lo que viví, esto es lo que tengo para dar. Y eso, en un mundo que constantemente nos empuja a escondernos, es un acto revolucionario. Pero para llegar a ese punto, primero tienes que enfrentar ese miedo. Y entenderlo. Porque el miedo no desaparece ignorándolo. Solo se transforma cuando lo atraviesas. Pregúntate, ¿de dónde viene tu miedo a ser leído? ¿Es miedo al juicio? ¿Al rechazo? ¿A no estar a la altura de tus propias expectativas? ¿O quizá miedo a que lo que digas realmente importe y te obligue a crecer? Muchos escritores novatos, y también muchos con experiencia, conviven con ese temor. Algunos lo esconden detrás de excusas, todavía no está listo, mejor lo reviso una vez más, cuando tenga más tiempo lo termino. Pero en el fondo, no es falta de tiempo ni de técnica. Es el miedo de exponerse. Y sí, escribir para ser leído implica exposición. Pero también implica impacto. Porque si no te leen, no puedes transformar a nadie. Y tú no estás escribiendo para coleccionar textos olvidados. Estás escribiendo para dejar huella. Aquí es donde aparece otra verdad incómoda. Cuanto más honesto es tu libro, más miedo puede dar publicarlo. Porque si solo estás escribiendo cosas genéricas, impersonales, correctas pero vacías, no hay mucho en juego. Pero si has puesto en palabras tus ideas más profundas, tus aprendizajes más intensos, tus preguntas más reales, entonces sí, el vértigo es inevitable. Pero también lo es la recompensa. Porque cuando alguien conecta con tu libro desde ese lugar auténtico, se genera un vínculo que no se rompe. Te leen no porque seas perfecto, sino porque fuiste verdadero. Y eso es más poderoso que cualquier técnica de marketing o fórmula de éxito. Además, te darás cuenta de algo inesperado. Muchas de las cosas que temías mostrar son exactamente las que más resonarán en tus lectores. Aquella historia que creías demasiado personal. Aquella reflexión que pensaste que era solo tuya. Aquella herida que te costó escribir. Eso mismo puede ser lo que alguien necesita para sentirse menos solo, más comprendido, más humano. Así que no le huyas al miedo de ser leído. Escúchalo. Atraviésalo. Agradece su presencia, porque significa que estás escribiendo algo que importa. Y sigue escribiendo. El mundo no necesita más voces que se escondan. Necesita autores que se atrevan. Capítulo 8. Cuando la página en blanco se vuelve un espejo. Todos los escritores, en algún momento, se encuentran frente a ella. Esa hoja vacía que no grita, pero que presiona. Ese cursor parpadeante que parece burlarse en su constancia. Esa promesa de creación que se convierte en un juicio mudo, la página en blanco. Pero la hoja vacía no es el enemigo. Es un espejo. Uno que no refleja tu rostro, sino tu estado interior. Cuando no puedes escribir, no es porque no tengas ideas. Es porque algo dentro de ti está resistiéndose a salir. Y esa resistencia, muchas veces, no tiene nada que ver con la historia o el tema, sino contigo. La página en blanco te muestra tus miedos. Te muestra tu perfeccionismo. Te enfrenta con tus propias exigencias. Y también te recuerda que escribir, al igual que vivir, es exponerte sin garantías. Algunos días, esa hoja vacía parecerá una condena. Otros, una promesa. Pero siempre es una oportunidad. Porque en ese espacio sin límites tienes el poder de empezar de nuevo, de reinventarte, de narrar lo que aún no ha sido dicho. Lo que muchos no entienden es que la dificultad no está en escribir una palabra. Está en superar el umbral mental que impide que la primera palabra nazca. Porque una vez que empiezas, el silencio se rompe. Y el movimiento genera más movimiento. Muchos escritores tienen rituales. Algunos limpian su escritorio. Otros toman café en silencio. Otros salen a caminar. Y no es porque necesiten hacerlo para escribir, sino porque necesitan preparar su mente para atravesar ese momento inicial. Porque escribir, al fin y al cabo, es más una cuestión de presencia que de inspiración. Y estar presente frente a la hoja es, a veces, el mayor acto de valentía. Entonces, ¿qué hacer cuando el bloqueo llega? En lugar de luchar contra él, obsérvalo. Pregúntate qué parte de ti se está resistiendo a escribir. ¿Es la parte que busca aprobación? ¿La que quiere que todo sea perfecto? ¿La que teme no estar a la altura de sus propias ideas? A veces, la mejor forma de vencer la hoja en blanco es escribir precisamente sobre eso, sobre la imposibilidad de escribir. Sobre lo que sientes al enfrentarte a ella. Sobre lo que te impide avanzar. Porque incluso eso es escribir. Incluso eso es parte del proceso. La hoja en blanco no tiene poder por sí sola. Su poder proviene de lo que tú proyectas en ella. Si la ves como enemiga,
te paraliza. Si la ves como aliada, te impulsa. Y cuando logras entender esto, descubres que la verdadera creación no ocurre cuando tienes las ideas claras, sino cuando te permites escribir aun cuando no sabes a dónde vas. Porque la claridad muchas veces aparece mientras escribes, no antes. Y solo llega a quienes tienen el coraje de empezar en la niebla. Recuerda esto: cada gran libro que has leído comenzó con una hoja en blanco. Cada autor que admiras se enfrentó a ella. Y cada obra que ha transformado vidas nació de alguien que, un día cualquiera, decidió escribir la primera línea sin garantías. Así que no huyas del vacío. Siéntate frente a él. Escúchalo. Escríbelo. Y poco a poco, palabra a palabra, verás cómo ese vacío se convierte en una historia. Porque la hoja en blanco no te pide perfección. Solo te pide presencia. Y eso, más que talento, más que técnica, es lo que construye un escritor: la capacidad de quedarse frente a su propia incertidumbre y convertirla en algo que otros puedan leer, sentir y recordar. Capítulo 9. El arte de corregir sin perder la esencia. Llega un punto en el proceso de escribir un libro en el que el acto de crear nuevas palabras cede el paso a algo más delicado, pero igual de poderoso: el arte de revisar y corregir. Muchos escritores subestiman esta etapa, creyendo que la verdadera magia ocurre en la escritura inicial, en ese flujo creativo desbordado que parece no tener límites. Pero si bien es cierto que la inspiración enciende la chispa, es en la revisión donde se forja la calidad duradera. Es aquí donde el manuscrito adquiere su forma final, donde se pule el diamante en bruto y se define con nitidez aquello que verdaderamente quieres decirle al mundo. Revisar no significa mutilar el alma de tu obra. No se trata de eliminar por eliminar, ni de hacer que tu libro suene como todos los demás. Se trata, más bien, de encontrar la manera más clara, poderosa y auténtica de decir lo que tienes que decir. El buen editor, y en este caso tú como tu primer editor, debe tener la sensibilidad de un artista y la precisión de un cirujano. Tienes que aprender a ver tu obra con nuevos ojos, como si no la hubieras escrito tú, pero al mismo tiempo sin olvidar la intención original de cada palabra que colocaste. Este capítulo se enfoca precisamente en eso, en enseñarte cómo revisar tu libro sin matar su espíritu. Porque es fácil caer en la trampa de la corrección excesiva, del perfeccionismo paralizante que te hace dudar de cada frase y te lleva, incluso, a querer empezar todo de nuevo. Esa no es la meta. Revisar no es rehacer tu libro, es mejorar lo que ya tienes, fortaleciendo la estructura, el ritmo, el tono, la coherencia. Es afinar la voz para que el lector escuche con claridad lo que realmente importa. Una buena práctica antes de comenzar la revisión es dejar que tu manuscrito repose unos días. Al tomar distancia, adquieres perspectiva. Ya no lo ves con la carga emocional de quien acaba de terminar de escribirlo, sino con la mente más fría y objetiva de alguien que puede identificar los errores con mayor facilidad. Al regresar a tu texto con nuevos ojos, notarás repeticiones, frases débiles, ideas mal desarrolladas o incluso vacíos argumentales que antes pasaban desapercibidos. Esta pausa es vital, no solo para la calidad del libro, sino para tu salud mental como autor. Una vez frente al texto, es clave abordar la corrección por capas. No intentes arreglar todo al mismo tiempo. Empieza por lo grande: estructura, coherencia general, desarrollo de ideas. ¿Hay capítulos que no aportan valor? ¿Hay secciones que podrían ir en otro orden? ¿Hay ideas que no terminan de cerrarse? En esta etapa, es normal tener que reubicar párrafos enteros o eliminar fragmentos que, aunque bien escritos, no encajan con el objetivo principal del libro. Recuerda, lo que no aporta, estorba. Y no todo lo que escribiste merece estar en la versión final, por más cariño que le tengas. Una vez ajustada la estructura, puedes pasar a revisar la fluidez. Aquí entra en juego el ritmo de la narración. ¿Las frases fluyen con naturalidad? ¿El texto se lee con facilidad? Hay partes que suenan demasiado rígidas, repetitivas o artificiales. Leer en voz alta puede ayudarte mucho en esta fase. Cuando lees en voz alta, notas las irregularidades con más facilidad. Descubres palabras que sobran, muletillas, construcciones forzadas. Te das cuenta si tu libro se escucha tan bien como lo imaginas. Luego, viene la revisión de estilo. Aquí afinas la voz. Asegúrate de que el tono sea consistente, que tu forma de hablarle al lector no cambie bruscamente de un capítulo a otro. Revisa la elección de palabras, las metáforas, las frases que quieras destacar. Pregúntate si estás siendo claro, directo y auténtico. Un error común es adornar demasiado el lenguaje, creyendo que así el libro será más impresionante. Pero la verdadera fuerza está en la claridad. A veces, una palabra sencilla, dicha en el momento justo, tiene más impacto que un discurso florido. No escribes para lucirte, escribes para conectar.
Finalmente, llegamos a la corrección técnica. Ortografía, puntuación, gramática. Aquí es donde el trabajo se vuelve más meticuloso, casi mecánico, pero absolutamente necesario. No puedes permitirte errores básicos en tu libro. Un buen contenido puede perder credibilidad si está plagado de faltas. Esta etapa puede hacerse con ayuda de herramientas digitales, pero también es muy recomendable que otra persona revise tu texto. Un par de ojos frescos verá errores que tú ya no puedes detectar. En todo este proceso, es importante recordar que estás construyendo tu identidad como autor. Cada corrección es una decisión sobre cómo quieres ser percibido. No se trata solo de mejorar el texto, sino de respetar al lector, de mostrar profesionalismo, de demostrar que tomas en serio tu mensaje y su impacto. Estás cultivando confianza, no solo en ti mismo, sino también en aquellos que dedicarán su tiempo a leerte. Este es también el momento ideal para reflexionar sobre los detalles de formato. ¿Cómo quieres que se vea tu libro? ¿Qué tipo de fuente utilizarás? ¿Qué estilo tendrán los títulos y subtítulos? ¿Cómo dividirás los capítulos? Aunque parezcan aspectos menores, todo esto influye en la experiencia del lector. Tu libro no solo se lee, también se navega, se siente, se visualiza. Un buen diseño puede hacer la diferencia entre una lectura pesada y una inmersiva. A medida que avances en este arte de corregir, notarás algo curioso: te estás convirtiendo en un mejor escritor. No solo porque aprendes a detectar errores, sino porque desarrollas una sensibilidad más aguda hacia el lenguaje. Empiezas a escribir con mayor intención, a prever posibles problemas, a pulir tus ideas antes de que lleguen al papel. Corregir no solo transforma tu libro, también te transforma a ti. Y aunque puede ser un proceso desafiante, incluso tedioso a veces, también es profundamente satisfactorio. Porque al final del camino, sostendrás en tus manos un libro que no solo fue escrito, sino cuidadosamente construido. Y en cada página estará impresa la evidencia de tu compromiso, tu esfuerzo, tu determinación. No cualquiera se atreve a escribir un libro. Y mucho menos a pulirlo hasta convertirlo en algo digno de ser compartido con el mundo. Este es el paso donde tu obra deja de ser un borrador y empieza a convertirse en legado. Capítulo 10. El miedo a publicar y cómo superarlo. Has llegado muy lejos. Has planificado, escrito, reescrito, corregido, pulido. Has invertido horas de pensamiento, de emoción, de entrega total en una obra que antes solo era una idea rondando tu mente. Estás a las puertas de hacer algo que muchos sueñan pero pocos completan: publicar un libro. Y sin embargo, justo ahora, cuando parece que todo debería ser entusiasmo, puede que estés sintiendo miedo. Tal vez no lo digas en voz alta, tal vez ni siquiera lo reconozcas del todo, pero ahí está, ese nudo en el estómago, ese impulso de retrasar el lanzamiento una semana más, ese perfeccionismo que de pronto se vuelve sospechoso. Publicar es exponerse. Es permitir que tu voz se escuche más allá de tus propios muros. Es entregar una parte de ti al juicio del mundo. Y eso da miedo. Miedo al rechazo. Miedo a las críticas. Miedo al silencio. Miedo que el libro no sea lo suficientemente bueno, a que no le guste a nadie, a que lo lean y no lo entiendan, o peor aún, a que lo ignoren por completo. Ese miedo es natural. Tan natural como necesario. Porque lo que te asusta, en el fondo, es lo que importa. Es precisamente porque tu libro significa algo para ti, que sientes temor. Porque no es una pieza vacía, no es un trabajo por encargo ni un producto frío. Es una creación íntima. Un reflejo de tu historia, de tus ideas, de tu forma única de mirar el mundo. Y todo lo que nace desde lo profundo de uno mismo, da vértigo cuando se lanza al exterior. Pero también es ahí donde reside su poder transformador. Lo primero que necesitas entender es que no existe el libro perfecto. Nunca lo habrá. Puedes revisar 100 veces tu manuscrito y siempre hallarás algo que podrías mejorar. Puedes recibir las opiniones de editores, lectores beta, amigos y expertos, y cada uno tendrá una sugerencia distinta. El libro perfecto es una ilusión que solo sirve para aplazar la publicación. Tu tarea no es alcanzar la perfección, sino llegar a la verdad. Publicar es un acto de honestidad, no de infalibilidad. Cuando decides publicar, lo haces con todo lo que tienes hasta ese momento. Con tu nivel actual de habilidad, con tu visión de vida hasta ahora, con tus aprendizajes y tus limitaciones. Y eso está bien. De hecho, eso es lo que le da autenticidad a tu obra. Porque publicar un libro no es el final de tu camino como escritor, es apenas el comienzo. No se trata de dejar algo esculpido en mármol, sino de compartir un mensaje vivo, que crece, que respira, que conecta. Superar el miedo a publicar implica aceptar que habrá opiniones diversas. Algunas personas amarán tu libro. Otras no tanto. Algunas lo entenderán a la perfección.
otras lo malinterpretarán. Y otras simplemente pasarán de largo. Eso no define el valor de tu obra. Porque un libro no es para todos. Es para alguien. Para ese lector que está esperando exactamente lo que tú tienes que decir. Y si no publicas, ese lector jamás recibirá el impacto que podrías provocarle. Uno de los ejercicios más liberadores que puedes hacer es escribir una carta a tu lector ideal. Háblale directamente. Cuéntale por qué escribiste este libro. ¿Qué esperas que descubra entre sus páginas? ¿Qué esperas que sienta, que cuestione, que transforme? Esta carta no es para ser publicada. Es para ti. Para recordarte que escribiste con una intención profunda, y que esa intención vale mucho más que cualquier inseguridad pasajera. Conectar con tu para que es el antídoto contra el miedo al que dirán. También ayuda a entender que publicar un libro no es una sentencia, es una oportunidad. Nada queda tallado para siempre. Puedes reeditar. Puedes lanzar nuevas versiones. Puedes crecer como autor y mejorar con el tiempo. Lo importante es empezar. Atreverte. Dar el paso. Porque en ese acto valiente de publicar, se despierta algo dentro de ti que no se apaga, la convicción de que tu voz merece ser escuchada. Y eso, una vez activado, se convierte en combustible para todo lo demás. Rodearte de personas que hayan transitado el mismo camino también puede ser un gran alivio. Hablar con otros autores, escuchar sus experiencias, sus aciertos y sus errores, te hace ver que no estás solo. Que todos, incluso los más exitosos, sintieron nervios antes de publicar por primera vez. Que el miedo es parte del viaje, no un obstáculo que lo invalide. Compartir tu proceso humaniza tu experiencia, te ancla, te empodera. Y si aún te asalta la duda, recuerda esto: si tú no publicas tu libro, nadie lo hará por ti. Nadie conoce tu historia como tú. Nadie puede transmitir tu mensaje con la misma fuerza, con la misma verdad. Cada día que postergas tu publicación es un día que tu lector ideal permanece en silencio, esperando una respuesta que solo tú puedes darle. Así que sí, el miedo a publicar es real. Pero también lo es tu capacidad de enfrentarlo. Y cada autor que admiras, cada libro que te ha marcado, es la prueba de que se puede. Alguien, en algún momento, también dudó. También tuvo miedo. Pero eligió avanzar. Eligió confiar en que su voz merecía ser compartida. Y gracias a eso, tú lo leíste. Ahora es tu turno de encender esa misma chispa en otros. Publicar tu libro no es el final del desafío. Es la declaración de que estás listo para empezar a impactar. Capítulo 11. Construye tu audiencia antes de lanzar. Publicar un libro no es solo cuestión de escribirlo. Es también cuestión de asegurarte de que alguien lo lea. Y para eso, necesitas algo que muchos escritores ignoran hasta que es demasiado tarde: construir una audiencia. Porque aunque el contenido sea oro puro, si no hay nadie al otro lado esperando recibirlo, el mensaje se pierde en el vacío. La mayoría de los escritores emergentes se escriben en soledad. Lo hacen durante meses, incluso años, construyendo su obra con dedicación y silencio. Y cuando finalmente la terminan, descubren que no basta con subirla a una plataforma digital o entregarla a una editorial. Descubren que la visibilidad no es automática. Que sin una comunidad de lectores, el libro flota a la deriva en un océano saturado de publicaciones. Por eso, este capítulo es una invitación a cambiar la estrategia. A no esperar hasta el último momento para pensar en tu lector. A comprender que el éxito de un libro no solo depende de lo que contiene, sino de cómo llega a quienes lo necesitan. Y para eso, debes empezar hoy, no mañana, no cuando esté todo perfecto, no después del lanzamiento, a construir relaciones genuinas con tu audiencia. Pero, ¿cómo se construye una audiencia si apenas estás comenzando? La respuesta está en compartir. No el libro completo, pero sí tu proceso. Tus ideas. Tu visión. Las reflexiones que te llevaron a escribir. Los desafíos que enfrentas como autor. Mostrar tu recorrido no solo humaniza tu obra, sino que conecta emocionalmente con quienes podrían convertirse en tus lectores más fieles. Hoy, más que nunca, la gente no solo compra libros. Compra historias, causas, personas. Se relaciona con lo auténtico. Una de las herramientas más poderosas que tienes a tu disposición es el contenido. Ya sea a través de redes sociales, blogs, newsletters, vídeos o podcast, puedes empezar a generar valor desde ahora. No necesitas miles de seguidores. Necesitas impacto. Necesitas resonar con quienes están alineados con tu mensaje. Una publicación que inspire a 10 personas vale más que 100 likes vacíos. Comparte fragmentos de tu libro en proceso. Lanza preguntas al aire. Involucra a tu comunidad en decisiones pequeñas: el título, la portada, la dedicatoria. Cada interacción fortalece el vínculo.
Cada vez que alguien se siente parte de tu viaje, estás cultivando a un lector que esperará con ansias el día del lanzamiento. Y no te preocupes si al principio parece que nadie responde. Todo proceso de construcción lleva tiempo. Pero lo importante es la constancia. Publicar contenido no es solo una táctica de marketing. Es un acto de generosidad. Es sembrar. Es decirle al mundo, estoy creando algo y quiero que seas parte de ello. La energía con la que haces esto se percibe. Y esa energía es la que atrae a quienes deben estar. Además, recuerda que tu audiencia no siempre tiene que ser masiva para ser poderosa. Existen nichos pequeños con una capacidad de impacto enorme. Si tu libro es específico, si resuelve una necesidad concreta, puedes hablar directamente a ese público sin necesidad de grandes campañas. Lo que importa es la relevancia, no la escala. Otro aspecto clave en la construcción de audiencia es la reciprocidad. Apoya a otros creadores. Comenta, comparte, recomienda libros que te inspiran. Conecta con otros escritores. La comunidad literaria está llena de puertas abiertas, pero necesitas dar antes de recibir. Cuando te vuelves visible en la vida de otros, ellos también se interesan en tu camino. Y no olvides la importancia del email. Aunque parezca una herramienta vieja, sigue siendo una de las formas más efectivas de mantener contacto directo con tus futuros lectores. Invítalos a suscribirse a tu lista. Entrégales valor real. Ofrece un pequeño recurso, una muestra, una reflexión que marque la diferencia. Cada correo que llega a su bandeja de entrada es un puente entre tú y ellos. Un puente que se fortalece con cada interacción. Construir una audiencia no es vender. Es servir. Es acompañar. Es compartir desde un lugar honesto. Si haces esto bien, cuando llegue el día del lanzamiento, no estarás solo. Tendrás personas que te acompañaron desde el inicio. Que se emocionaron contigo. Que están listas para leer lo que escribiste, no porque fue anunciado, sino porque fue sentido. Publicar un libro sin audiencia es como cantar en un teatro vacío. Puede que la canción sea hermosa, pero nadie la escucha. En cambio, si te tomas el tiempo de llenar las butacas poco a poco, si haces que la gente entre y se quede porque lo que ofreces les importa, entonces, cuando comiences a cantar, cada palabra resonará en más de un corazón. Ahora es el momento de dejar de esconder tu proceso. Sal al mundo. Habla. Comparte. Conecta. Porque el lector ideal que tanto esperas, también te está esperando a ti. Capítulo 12. El poder del título, la primera promesa al lector. Hay una verdad incuestionable en el mundo editorial que muchos escritores novatos tienden a subestimar. El título de un libro es, en muchos sentidos, su destino. Puede abrir puertas o cerrarlas. Puede generar curiosidad o pasar desapercibido. Puede resonar en la memoria de los lectores o evaporarse como una brisa sin nombre. Elegir el título correcto no es un ejercicio superficial. Es una decisión estratégica, emocional, simbólica. Es la primera promesa que le haces al lector. Es una ventana a lo que hay dentro, pero también una invitación, un imán, una declaración. Y en un mundo en el que los estímulos compiten por segundos de atención, el título es tu primera gran oportunidad para captar el alma de quien se cruza con tu libro. Muchos escritores cometen el error de dejar el título para el final, como si fuera un adorno. Pero el título no es la cereza del pastel. Es la vitrina. Es el cartel luminoso. Es lo primero que la gente verá incluso antes de saber de qué trata tu obra. Por eso, merece tiempo, reflexión, ensayo y error. Hay títulos que emocionan, que inquietan, que invitan a descubrir más. Y hay otros que simplemente informan, sin emoción, sin energía, sin ese magnetismo que convierte una frase en una llamada poderosa. El reto está en encontrar ese equilibrio entre claridad y atracción. Entre lo que el libro es, y lo que puede llegar a representar en la vida del lector. Piensa en los libros que tú has comprado. ¿Cuántos de ellos elegiste por el título? ¿Cuántos te atraparon con una frase que parecía hablada directamente a ti? Esa conexión no es casual. Es intencional. El título correcto habla el idioma de su audiencia. Usa palabras que despiertan algo. Que activan una emoción, un recuerdo, una necesidad. Y para encontrarlo, a veces hay que escribir decenas de opciones. A veces surge al principio y otras veces se revela al final del camino. A veces aparece en una conversación casual, en una caminata, en medio de una ducha. Pero si estás atento, si estás abierto, ese título vendrá. Porque el libro siempre sabe cómo quiere llamarse. Tú solo tienes que escucharlo. Hazte preguntas esenciales. ¿Qué le promete este libro a quien lo lea? ¿Qué transformación propone? ¿Qué conflicto resuelve? ¿Qué aspiración activa? Un buen título no solo informa, promete. Un gran título no solo resume, inspira.
Y para lograrlo, puedes jugar con el lenguaje, con metáforas, con preguntas, con contrastes. Puedes evocar imágenes, provocar emociones, instalar ideas. También es útil observar los títulos de libros que te gustan o que han sido exitosos en tu género. No para copiar, sino para entender qué patrones funcionan. Verás que muchos combinan lo concreto con lo evocador. Algunos usan números, otros palabras poderosas, otros frases breves que parecen dictadas por la intuición. Y una vez tengas varias opciones, prueba. Compártelas. Pregunta. Observa reacciones. El título ideal suele ser ese que hace que alguien diga, ese libro, lo necesito. No es un acto de ego. Es un acto de precisión emocional. Es encontrar la llave exacta que abre la puerta al lector correcto. Hay títulos que se quedan contigo incluso sin haber leído el libro. Eso es fuerza. Eso es impacto. Y tú puedes lograrlo. Pero no olvides algo fundamental, el título debe ser coherente con el contenido. Porque si bien puede atraer, también debe cumplir. No prometas algo que tu libro no entrega. No busques solo impresionar. Busca alinear. El título es un pacto. Y tu contenido debe honrarlo. En este punto del proceso, ya llevas días escribiendo. Conoces tu mensaje. Has profundizado en tu historia, en tu intención, en lo que deseas dejar en el mundo con esta obra. El título ya vive en ti, aunque no lo veas con claridad todavía. Solo tienes que permitirle manifestarse. Tómate el tiempo. Escríbelos, léelos en voz alta, míralos desde distintos ángulos. El título correcto no solo nombra tu libro. Le da alma. Y cuando lo encuentres, lo sabrás. Habrá una sensación de certeza, de alineación, de destino cumplido. Porque los grandes libros no solo se escriben. También se nombran con intención. Capítulo 13. Construye tu rutina de escritura, la disciplina que libera. Escribir un libro no es un evento aislado. No es un momento de inspiración que lo cambia todo, ni una noche mágica de palabras perfectas. Es un proceso. Una suma de días. Una constancia que se convierte en hábito. Es, sobre todo, una rutina que se edifica con intención y se respeta como una prioridad. Muchos escritores que nunca terminan sus libros cometen un error común. Dependen de la motivación. Esperan sentirse inspirados para sentarse a escribir. Pero la verdad es que la inspiración es caprichosa. Viene y va. A veces te encuentra listo, pero la mayoría de las veces necesita encontrarte trabajando. Aquí es donde la rutina se convierte en tu mejor aliada. Porque no se trata solo de escribir cuando tienes ganas. Se trata de entrenarte para hacerlo incluso cuando no las tienes. Porque al igual que un corredor entrena sus piernas y un músico sus dedos, el escritor entrena su mente a través de la práctica constante. La disciplina no es una jaula. Es libertad. Es el acto consciente de elegir tus horarios, tus espacios, tu ritmo. Y dentro de ese marco, dejar que la creatividad florezca. Una rutina bien diseñada no te limita. Te enfoca. Te alinea. Te recuerda cada día que estás avanzando, incluso si el progreso no siempre se siente espectacular. Comienza por definir tus mejores horas. Cuando estás más lúcido, más enfocado, más tranquilo. Tal vez es temprano en la mañana, antes de que el mundo despierte. O quizá es de noche, cuando el silencio te permite escuchar tus pensamientos. No importa el momento exacto. Lo importante es que sea tuyo. Que lo protejas como un compromiso inquebrantable. Luego, crea el espacio. Puede ser un rincón en tu casa, una cafetería, una biblioteca. No necesitas grandes lujos, pero sí una atmósfera que favorezca la concentración. Asegúrate de que ese lugar se asocie en tu mente con el acto de escribir. Que sea un refugio, un laboratorio, un santuario. A esto, súmale una meta clara. No escribas a ciegas. Propón un objetivo diario o semanal. Puede ser una cantidad de palabras, un número de páginas, una escena específica. Y cada vez que lo cumplas, reconócelo. No necesitas celebraciones grandiosas, pero sí una validación interna. Una señal de que estás cumpliendo contigo mismo. Evita también las distracciones. Hoy más que nunca, vivimos en un mundo saturado de estímulos. Cada notificación, cada mensaje, cada clic es una fractura en tu concentración. Apaga lo innecesario. Regálate una hora sin interrupciones. Haz del acto de escribir un acto sagrado. Y cuando no tengas ganas, escribe igual. Cuando no sepas por dónde empezar, escribe igual. Porque muchas veces, las mejores páginas aparecen después del tercer párrafo, después del 10º intento, después de que cruzaste el umbral de la incomodidad. Tu rutina no debe ser rígida, pero sí firme. Puedes adaptarla, rediseñarla, mejorarla. Pero no la traiciones.
Porque si hoy dices no importa, mañana será más fácil rendirte. Y cada vez que lo haces, se debilita el músculo del compromiso. Recuerda que no estás escribiendo solo un libro. Estás construyendo una nueva identidad. La de alguien que se respeta lo suficiente como para sostener sus promesas. La de alguien que entendió que el éxito no llega por azar, sino por repetición consciente. La de alguien que honra su voz con disciplina. Es posible que algunos días sean más productivos que otros. Habrá jornadas de fluidez y otras de lucha. Pero mientras sigas mostrándote, mientras sigas escribiendo, estarás ganando. No en velocidad, sino en consistencia. No en cantidad, sino en integridad. Una buena rutina no necesita ser perfecta. Solo necesita ser tuya. Necesita ser repetible. Necesita estar al servicio de tu sueño. Porque al final, tu libro será el resultado de muchas decisiones pequeñas, de muchos días simples, de muchas horas anónimas, pero llenas de intención. Y si mantienes esa rutina viva, si la defiendes con determinación, llegarás al día 30 con más que un manuscrito. Llegarás con una versión más fuerte de ti mismo. Una que ya no espera a que la motivación llegue, porque aprendió a crearla desde adentro. Capítulo 14. Domina la voz de tu libro, escribe como solo tú puedes hacerlo. Hay algo que distingue a los libros que permanecen en el tiempo. No es la estructura perfecta ni los giros espectaculares. Es la voz. Esa energía invisible que recorre cada página y hace que el lector sienta que el autor está hablándole solo a él. Esa voz no se enseña en manuales. No se copia. Se encuentra. Se cultiva. Se convierte en la esencia del libro. Muchos escritores comienzan imitando. Es natural. Has leído a grandes autores, has sido tocado por frases brillantes, y sin darte cuenta, intentas escribir como ellos. Pero el problema no es que imites. El problema es que te detengas allí. Porque la voz verdadera no nace de lo que admiras, sino de lo que has vivido, sentido y comprendido a tu manera. Dominar tu voz como autor implica reconocer primero quién eres. ¿Cómo hablas cuando nadie te escucha? ¿Qué tono usas cuando le explicas a un amigo una idea que te apasiona? ¿Eres directo, cálido, provocador, filosófico, audaz? Tu voz no es un adorno literario. Es tu verdad traducida en palabras. Es la forma en que conviertes experiencias en significado. No escribas como si tuvieras que convencer al mundo. Escribe como si el mundo ya estuviera listo para escuchar tu verdad, sin filtros ni disfraces. Porque cuando dejas de impostar y empiezas a expresarte desde lo genuino, sucede algo poderoso. El lector te cree. Y cuando te cree, te acompaña. Te sigue. Te recuerda. Es probable que al principio tu voz se sienta tímida, insegura, fragmentada. Pero eso también forma parte del viaje. Cada página que escribes es una declaración. Esto soy yo. Así pienso. Así siento. Así lo cuento. Y a medida que avanzas, esa voz se afina, se fortalece, se limpia de lo innecesario. La clave está en escribir con honestidad radical. No temas mostrar tus dudas, tus contradicciones, tus heridas. La gente no conecta con la perfección, conecta con lo real. Y si algo distingue a los grandes libros es que no temen ser vulnerables. Se atreven a decir lo que muchos callan. A nombrar lo innombrable. A mirar lo que otros evitan. Recuerda también que tu voz no tiene por qué ser solemne. Puede ser divertida, sarcástica, profunda, poética, punzante. Lo importante es que sea coherente contigo. Que no se vea forzada. Que no parezca un personaje. Que tenga la misma cadencia que tendrías en una conversación profunda con alguien que te importa. Una gran práctica para desarrollar tu voz es escribir como si hablaras con tu versión más joven. O con tu mejor amigo. O con alguien que está exactamente donde tú estuviste. Esa cercanía emocional le da forma a tu lenguaje. Lo hace más humano. Más accesible. Más memorable. Otro aspecto esencial es la congruencia. No puedes escribir un libro motivacional con una voz que suena apagada. Ni uno de introspección con frases que parecen de comercial. La voz debe sostener el propósito del libro. Debe ser el hilo invisible que conecta cada capítulo. Debe tener alma. Y ten presente que tu voz puede evolucionar. No es una camisa de fuerza. A lo largo de tu vida, cambiarás. Crecerás. Madurarás. Y con cada etapa, tu manera de expresarte también cambiará. Eso no es debilidad. Es madurez literaria. Lo importante es que nunca dejes de ser tú en cada palabra. Que la voz siga siendo una extensión sincera de tu conciencia. Cuando dominas tu voz, tu escritura adquiere una claridad especial. No se trata de sonar bien. Se trata de sonar verdadero. Porque un lector puede perdonarte errores, imprecisiones, incluso torpezas técnicas. Pero no perdona la falsedad.
Y cuando nota que estás escribiendo desde un lugar sincero, se queda. Aunque no entienda todo, aunque no comparta todo, permanece contigo. La voz es también tu firma. Tu identidad. Lo que hará que alguien, al leerte, diga, esto solo lo pudo haber escrito él. Y eso no se logra con trucos ni fórmulas. Se logra con valentía. Con autenticidad. Con la decisión de escribir desde lo que eres, no desde lo que crees que debería ser. Así que suelta las comparaciones. Olvida los estándares. Abandona el miedo al juicio. Tu voz es suficiente. Más que suficiente. Es tu poder. Es tu marca. Es el puente entre tú y quienes te leerán. En este día de escritura, no busques perfección. Busca conexión. No busques sonar inteligente. Busca sonar tú. Porque al final, el libro que impacta es el que se atreve a tener voz. Y tú ya la tienes. Solo falta que la escribas. Capítulo 15. El arte de reescribir, donde nace la excelencia. Muchos creen que escribir es sentarse frente al teclado, dejar que las ideas fluyan y llegar al punto final con una obra terminada. Pero lo cierto es que la verdadera escritura comienza cuando terminas de escribir. Porque hay una etapa que transforma un texto común en una obra poderosa, la reescritura. Reescribir no es corregir errores. Es refinar intenciones. Es descubrir lo que en la primera pasada apenas susurraba. Es afilar cada frase hasta que diga lo que realmente quiere decir. Es mirar cada párrafo como si fuera el primero y preguntarte, ¿esto es lo mejor que puedo entregar? En el proceso creativo, la primera versión es la explosión de la idea. Es visceral, espontánea, necesaria. Pero es apenas el esqueleto. Aún no tiene carne, ni piel, ni alma completamente definida. Y eso es lo que aporta la reescritura: profundidad, ritmo, intención, sentido. Muchos emprendedores de la escritura se resisten a reescribir porque creen que hacerlo es una forma de traicionar su impulso inicial. Otros lo evitan porque implica más tiempo, más esfuerzo, más honestidad. Pero quien quiere publicar un libro que perdure entiende que escribir bien no es solo cuestión de inspiración, sino también de oficio. Durante la reescritura, te conviertes en editor de tu propio pensamiento. Tomas distancia emocional del texto. Dejas de defender cada palabra por el simple hecho de haberla escrito tú. Y empiezas a preguntarte si realmente cumple una función, si aporta, si construye. Este proceso puede ser desafiante. Requiere humildad para reconocer que no todo lo que escribiste funciona. Y coraje para cortar lo que no sirve, incluso si fue difícil escribirlo. Pero también es un acto de amor hacia el lector. Porque implica pulir tu mensaje para que llegue con fuerza, sin ruido, sin dudas. Reescribir también es una oportunidad para escuchar mejor tu voz. A veces, en la primera versión, se mezcla con las voces de otros, con influencias, con inseguridades. Pero en la segunda, en la tercera, empieza a emerger lo auténtico. Lo que solo tú puedes decir de la manera en que tú lo dices. Cada revisión es un diálogo contigo mismo. Una conversación entre tu yo creador y tu yo crítico. Uno propone, el otro afina. Uno imagina, el otro cuestiona. Y si sabes equilibrarlos, el resultado es una obra que tiene magia y solidez, emoción y claridad. Tómate el tiempo para leer tu manuscrito en voz alta. Escucha su música, su ritmo, su cadencia. ¿Fluye? ¿Se traba? ¿Suena como tú hablas cuando estás inspirado? La lectura en voz alta revela verdades que la lectura silenciosa esconde. Te obliga a sentir cada frase. A percibir los altibajos. A detectar lo artificial. No temas reescribir varias veces. Grandes autores hacen más de 10 versiones de un mismo capítulo. Porque saben que cada vuelta los acerca más al corazón del mensaje. No lo hacen por obsesión. Lo hacen por compromiso. Por respeto a su obra. Y por amor a quien va a recibirla. Hay una sabiduría especial que solo se encuentra en la relectura de lo propio. Es cuando ves que una idea que parecía central, en realidad era secundaria. O cuando descubres que un párrafo pequeño tiene la fuerza para ser el inicio de un nuevo capítulo. Es en la reescritura donde se abre la posibilidad de ir más profundo. Además, reescribir te permite corregir desde una nueva perspectiva. Lo que ayer te parecía brillante, hoy puede resultarte débil. Lo que no te atrevías a decir, hoy puede convertirse en tu frase más poderosa. Por eso es tan importante dejar reposar el texto unos días antes de revisar. Para que la mente se enfríe y la mirada se agudice. Un buen ejercicio es leer el texto como si fuera de otra persona. ¿Qué le dirías? ¿Qué sugerencias harías? ¿Dónde te desconectaste? ¿Qué te cautivó? Esa simulación te ayuda a ver lo que tú mismo pasaste por alto en el momento de escribirlo. Y hay algo más. Reescribir no solo mejora el libro. Te mejora a ti. Te convierte en un mejor comunicador. En un mejor pensador.
En alguien que no se conforma con lo primero que sale, sino que busca con determinación lo que verdaderamente importa. Porque cada palabra que eliges con cuidado te acerca más a tu mensaje esencial. Este es el momento de mirar tu manuscrito con otros ojos. No como una carga, sino como una joya por pulir. Con paciencia. Con dedicación. Con cariño. Porque dentro de esas páginas está tu legado, tu contribución, tu voz. Así que no te apresures a publicar. Tómate el tiempo que necesites para reescribir. Para repensar. Para refinar. Porque cuanto más trabajo pongas ahora, más impacto tendrá después. Y eso es lo que estás construyendo. Un libro que marque, que inspire, que transforme. Capítulo 15. El arte de reescribir, ¿dónde nace la excelencia? Muchos creen que escribir es sentarse frente al teclado, dejar que las ideas fluyan y llegar al punto final con una obra terminada. Pero lo cierto es que la verdadera escritura comienza cuando terminas de escribir. Porque hay una etapa que transforma un texto común en una obra poderosa, la reescritura. Reescribir no es corregir errores. Es refinar intenciones. Es descubrir lo que en la primera pasada apenas susurraba. Es afilar cada frase hasta que diga lo que realmente quiere decir. Es mirar cada párrafo como si fuera el primero y preguntarte, ¿esto es lo mejor que puedo entregar? En el proceso creativo, la primera versión es la explosión de la idea. Es visceral, espontánea, necesaria. Pero es apenas el esqueleto. Aún no tiene carne, ni piel, ni alma completamente definida. Y eso es lo que aporta la reescritura: profundidad, ritmo, intención, sentido. Muchos emprendedores de la escritura se resisten a reescribir porque creen que hacerlo es una forma de traicionar su impulso inicial. Otros lo evitan porque implica más tiempo, más esfuerzo, más honestidad. Pero quien quiere publicar un libro que perdure entiende que escribir bien no es solo cuestión de inspiración, sino también de oficio. Durante la reescritura, te conviertes en editor de tu propio pensamiento. Tomas distancia emocional del texto. Dejas de defender cada palabra por el simple hecho de haberla escrito tú. Y empiezas a preguntarte si realmente cumple una función, si aporta, si construye. Este proceso puede ser desafiante. Requiere humildad para reconocer que no todo lo que escribiste funciona. Y coraje para cortar lo que no sirve, incluso si fue difícil escribirlo. Pero también es un acto de amor hacia el lector. Porque implica pulir tu mensaje para que llegue con fuerza, sin ruido, sin dudas. Reescribir también es una oportunidad para escuchar mejor tu voz. A veces, en la primera versión, se mezcla con las voces de otros, con influencias, con inseguridades. Pero en la segunda, en la tercera, empieza a emerger lo auténtico. Lo que solo tú puedes decir de la manera en que tú lo dices. Cada revisión es un diálogo contigo mismo. Una conversación entre tu yo creador y tu yo crítico. Uno propone, el otro afina. Uno imagina, el otro cuestiona. Y si sabes equilibrarlos, el resultado es una obra que tiene magia y solidez, emoción y claridad. Tómate el tiempo para leer tu manuscrito en voz alta. Escucha su música, su ritmo, su cadencia. ¿Fluye? ¿Se traba? ¿Suena como tú hablas cuando estás inspirado? La lectura en voz alta revela verdades que la lectura silenciosa esconde. Te obliga a sentir cada frase. A percibir los altibajos. A detectar lo artificial. No temas reescribir varias veces. Grandes autores hacen más de 10 versiones de un mismo capítulo. Porque saben que cada vuelta los acerca más al corazón del mensaje. No lo hacen por obsesión. Lo hacen por compromiso. Por respeto a su obra. Y por amor a quien va a recibirla. Hay una sabiduría especial que solo se encuentra en la relectura de lo propio. Es cuando ves que una idea que parecía central, en realidad era secundaria. O cuando descubres que un párrafo pequeño tiene la fuerza para ser el inicio de un nuevo capítulo. Es en la reescritura donde se abre la posibilidad de ir más profundo. Además, reescribir te permite corregir desde una nueva perspectiva. Lo que ayer te parecía brillante, hoy puede resultarte débil. Lo que no te atrevías a decir, hoy puede convertirse en tu frase más poderosa. Por eso es tan importante dejar reposar el texto unos días antes de revisar. Para que la mente se enfríe y la mirada se agudice. Un buen ejercicio es leer el texto como si fuera de otra persona. ¿Qué le dirías? ¿Qué sugerencias harías? ¿Dónde te desconectaste? ¿Qué te cautivó? Esa simulación te ayuda a ver lo que tú mismo pasaste por alto en el momento de escribirlo. Y hay algo más. Reescribir no solo mejora el libro. Te mejora a ti. Te convierte en un mejor comunicador. En un mejor pensador. En alguien que no se conforma con lo primero que sale, sino que busca con determinación lo que verdaderamente importa. Porque cada palabra que eliges con cuidado te acerca más a tu mensaje esencial.
Este es el momento de mirar tu manuscrito con otros ojos. No como una carga, sino como una joya por pulir. Con paciencia. Con dedicación. Con cariño. Porque dentro de esas páginas está tu legado, tu contribución, tu voz. Así que no te apresures a publicar. Tómate el tiempo que necesites para reescribir. Para repensar. Para refinar. Porque cuanto más trabajo pongas ahora, más impacto tendrá después. Y eso es lo que estás construyendo. Un libro que marque, que inspire, que transforme. Capítulo 16. El poder de los lectores beta. Afinar tu voz con oídos externos. Llegado cierto punto del proceso de escritura, cuando has vertido tus ideas en el papel, las has organizado, reescrito y pulido, aparece un nuevo momento crucial en la vida de tu libro: permitir que otros lo lean. Y no hablamos aún del lector final, ese público amplio al que esperas llegar tras publicar, sino de un grupo mucho más reducido pero igual de vital: tus lectores beta. Los lectores beta son personas que leen tu manuscrito antes de su publicación. Son una especie de laboratorio de pruebas viviente, un radar de sensibilidad narrativa que puede alertarte sobre aspectos que tú, como autor inmerso en la obra, ya no puedes ver. Porque sí, cuando escribes durante semanas o meses, tu visión se nubla. Conoces tanto tu texto que ya no lo lees, lo recuerdas. Ya no lo escuchas, lo anticipas. Y ahí es donde otros ojos pueden ayudarte a recuperar la perspectiva. Elegir a los lectores beta adecuados no es cuestión de lanzar tu texto al azar. Se trata de seleccionar con intención. Personas que puedan aportarte distintas miradas. Alguien que ame leer en tu género, alguien que no tenga experiencia literaria pero tenga intuición, alguien crítico, alguien entusiasta, alguien objetivo. Y lo más importante, alguien que no tema decirte la verdad, pero sepa cómo hacerlo con respeto. Tu ego debe estar preparado para lo que viene. Porque a veces, esos lectores señalarán que algo no funciona, que no se entiende, que resulta forzado. Y ahí es donde tienes que elegir entre defender lo que hiciste o escuchar con humildad. No todo comentario será válido, pero cada opinión debe ser considerada con atención. Porque si varias personas se tropiezan en la misma parte, el problema no es el lector. Es el texto. Muchos escritores temen mostrar su obra antes de tiempo por inseguridad. Y sin embargo, ese es el mejor momento para recibir retroalimentación. Antes de publicar. Antes de que sea definitivo. Antes de que sea demasiado tarde. Porque lo que hoy puedes mejorar, mañana será una marca indeleble en tu libro. La experiencia con lectores beta te enseña a soltar. A desapegarte. A dejar que tu obra viva fuera de ti y comience a dialogar con el mundo. No se trata de complacer a todos, ni de corregir todo lo que se señala. Se trata de encontrar patrones, de reconocer puntos ciegos, de entender cómo llega tu mensaje a quienes no tienen tu contexto. Cuando entregas tu libro a un lector beta, no solo estás buscando fallos. Estás validando emociones. Observando si lo que pretendías provocar realmente sucede. Si hay risa, si hay tensión, si hay empatía. Si el ritmo atrapa. Si los personajes viven más allá de las páginas. Si las ideas se sienten vivas. Y además, este proceso también genera algo intangible pero fundamental: compromiso. Al saber que otras personas están leyendo tu obra, te colocas en un estado de mayor atención, de mayor entrega. Te das cuenta de que ya no escribes solo para ti. Estás construyendo un puente hacia otros. Y eso cambia la forma en que miras tu trabajo. No tengas miedo de los comentarios. Teme más a publicar sin saber qué efecto tendrá. Porque un libro no es solo lo que tú escribes. Es también lo que el lector recibe. Y en esa danza entre intención y percepción, los lectores beta son tus mejores aliados. Dales herramientas para ayudarte. Pregúntales cosas concretas. ¿Qué parte te atrapó más? ¿Dónde sentiste que se ralentizaba la historia? ¿Hubo algo que no comprendiste? ¿Cuál fue tu personaje favorito y por qué? Estas preguntas no buscan aprobación, buscan claridad. Y te darán datos valiosos que quizás nunca habrías imaginado por ti mismo. Agradece cada opinión como parte del proceso. No te lo tomes como juicio, sino como acompañamiento. Porque escribir es solitario, sí, pero publicar no lo es. Es un acto social. Un acto de entrega. Y cuanto más preparado estés para lo que ese acto implica, más fuerte será el impacto de tu obra. Los lectores beta no son editores profesionales, ni tienen por qué serlo. Pero sí son una muestra real del mundo que te espera. Son la voz anticipada del lector final. Y escucharlos no te debilita como autor. Al contrario, te fortalece. Te permite pulir sin perder tu esencia. Te permite ajustar sin renunciar a tu visión. Recuerda que tú decides qué cambios hacer. Pero decidir desde la información siempre será más poderoso que decidir desde la suposición.
Y eso es lo que te regalan los lectores beta, una brújula externa que complementa tu brújula interna. Abre el proceso. Comparte. Escucha. Reescribe si es necesario. Ajusta. Agradece. Porque en ese intercambio nace algo más grande que tú. Nace un libro listo para habitar la vida de otros. Capítulo 17. Autopublicación inteligente. Tu puerta de entrada al mundo editorial. Durante años, el mundo editorial estuvo custodiado por grandes casas editoras que funcionaban como filtros casi inalcanzables. Publicar un libro parecía un privilegio reservado para unos pocos. Pero los tiempos cambiaron. Y con ellos, las oportunidades. Hoy, la autopublicación se ha convertido en una herramienta poderosa, no solo para quienes no fueron aceptados por editoriales tradicionales, sino para quienes han decidido tomar el control total de su obra. Autopublicar no es sinónimo de menor calidad. Tampoco de menor impacto. Es, de hecho, una forma de profesionalizar tu trabajo desde otra óptica. Una que requiere visión estratégica, organización y, sobre todo, mentalidad emprendedora. Porque aquí tú eres el autor, pero también el editor, el diseñador, el distribuidor y, a veces, el propio publicista. El primer paso en la autopublicación es decidir dónde vas a lanzar tu libro. Plataformas como Amazon KDP han revolucionado el proceso. En cuestión de días, puedes tener tu obra disponible en formato digital o impreso bajo demanda en más de una docena de países. Sin inventarios. Sin depender de tiendas físicas. Solo necesitas tu archivo, tu portada y una visión clara de a quién te diriges. Pero no basta con subir un archivo. Si vas a autopublicar, hazlo bien. Hazlo profesional. La edición de tu texto debe ser impecable. Contrata a un editor si puedes. Si no, asegúrate de revisar y corregir con profundidad, incluso recurriendo a lectores beta o correctores de estilo. Tu reputación como autor se juega en cada párrafo, en cada página. Un error gramatical, una incongruencia, una portada poco trabajada, y puedes perder al lector en segundos. El diseño también importa. Mucho. La portada es lo primero que la gente verá. Es tu carta de presentación. No es solo una imagen, es un mensaje. Debe reflejar el tono de tu libro, atraer la atención, estar alineada con tu público. Y lo mismo aplica al diseño interior. Un libro desordenado, con márgenes mal ajustados o tipografías incómodas, transmite descuido. Cada detalle cuenta. Luego está la sinopsis. Ese pequeño párrafo que aparece en la contraportada o en la página de venta digital. Su función es una sola: convencer. En pocas líneas debes ser capaz de generar curiosidad, de despertar deseo, de prometer transformación o entretenimiento. Es una mezcla entre arte y marketing. Entre emoción y estrategia. Pero publicar el libro no es el final del camino. Es el principio de otro reto: hacerlo llegar a las personas. Aquí es donde muchos autores se frenan. Creen que al estar el libro disponible, las ventas llegarán solas. Y no. Autopublicar implica también autopromocionar. Construir presencia. Salir a mostrar tu voz. Las redes sociales se vuelven aliadas. Los blogs, los newsletters, los podcasts, las colaboraciones con otros autores. Todo suma. No necesitas tener miles de seguidores para comenzar, pero sí necesitas intención. Necesitas una narrativa que acompañe a tu obra. ¿Por qué escribiste ese libro? ¿Qué te mueve? ¿Qué aporta a quien lo lea? Esa historia personal, esa autenticidad, es lo que conecta. También puedes considerar lanzar tu libro con una campaña de preventa. Dar acceso anticipado. Crear expectativa. Incluir bonus para quienes lo adquieran en los primeros días. Todo eso genera movimiento, impulsa la visibilidad y te permite llegar a más personas desde el inicio. Una ventaja de la autopublicación es que puedes ajustar en el camino. Si notas que tu portada no funciona, puedes cambiarla. Si ves que una sinopsis no conecta, puedes reescribirla. No estás atado a un contrato. Eres libre. Y con esa libertad viene la responsabilidad de ser tu mejor versión en cada paso. No se trata de hacerlo todo tú mismo. Se trata de liderar el proceso. De involucrarte. De aprender. Y de saber cuándo delegar. Porque sí, puedes escribir y publicar tu libro solo. Pero si quieres que impacte, necesitarás construir un equipo. A veces ese equipo será una sola persona que te ayude con la edición. A veces serán varios: corrector, diseñador, publicista. No importa cuán grande sea. Lo importante es que sea coherente con tus objetivos. No te limites por no tener experiencia. Todos los autores autopublicados comenzaron sin saber. La diferencia está en la determinación. En el deseo profundo de compartir un mensaje. En la voluntad de mejorar cada día. En entender que tu libro no es solo un producto,
Es una contribución al mundo. Autopublicar es un acto de coraje. Es mirar al sistema editorial y decir, no necesito aprobación para compartir mi voz. Es pararse con firmeza, con orgullo, y decir, esta es mi historia, mi conocimiento, mi verdad. Y aquí está, lista para ser leída. Y cuando llegue ese día en que veas tu libro en línea, disponible, tangible, con tu nombre en la portada, entenderás que no se trata solo de un sueño cumplido. Es mucho más. Es una afirmación. Una puerta que tú abriste. Un camino que decidiste crear. Y eso, querido autor, ya es una victoria imparable. Gracias por llegar hasta aquí. Si este desafío te sirvió, compártelo con alguien que también sueña con escribir un libro. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque vienen nuevos retos, más profundos, más ambiciosos. Y recuerda, el mundo no necesita más ideas guardadas en un cajón, necesita personas que se atrevan a compartirlas. Nos vemos muy pronto, con nuevos desafíos. Porque tú no viniste a este mundo a quedarte callado. Viniste a escribir tu historia. Y a publicarla. Hasta la próxima.